Alonso, volvemos contigo. ¿Cómo estás? Te decía buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El parlamentario de Perú Libre, Vamos de Frente, Alonso Pasión Dávila, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que plantea el adelanto de las elecciones generales. Lo hace para el año 2023 y de esa manera recorta mandato presidencial y recorta mandato congresal. Más allá de si el proyecto es bueno o malo, ¿te parece que podría poner fin a este episodio de crisis política tan crispado en el que estamos? Bueno, aquí habría que recurrir un poco pues a la psicología, ¿no? La psicología define la locura como hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Nosotros, si seguimos bajo las mismas reglas, no hay una reforma política profunda, no vamos a tener resultados diferentes en el proceso de representación política que viene trabajando el país, ¿no? Es necesario que antes de que haga un proceso electoral o se adelanten las elecciones, se dé un proceso de reforma política profunda, ¿no? Profunda, casi refundacional, porque si nosotros vemos las cifras internacionales, la clase política peruana, lo dice el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, es la de mayor desprestigio en América Latina, ¿no? El último Barómetro de las Américas señala que la satisfacción con la democracia en el Perú es la segunda peor de la región, solamente después de Haití. Entonces estamos en una situación que si no hacemos estas reformas profundas, el adelanto de elecciones solamente va a cambiar los nombres de las personas, pero el sistema, el funcionamiento, el divorcio, el repudio que existe en la ciudadanía hacia su clase política no se va a modificar. Pero Alonso, siempre el diablo está en los detalles. ¿Quién haría esa reforma? ¿Cómo la emprenderían? ¿Qué grupos políticos asumirían esa responsabilidad? ¿Con qué cuadro se podría hacer reformas de ese tipo? Bueno, primero que nada hay que señalar que estas propuestas de reforma no están en cero, ¿eh? Ya se ha trabajado, por ejemplo, la Comisión Tuesta ya ha planteado una serie de reformas que yo considero indispensables que se deben retomar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un punto para, digamos, hacer el detalle, ¿no? En el Perú la segunda vuelta de las elecciones se demora 6 semanas, ¿no? Lo que polariza en exceso, en demasía, la situación. Veamos las últimas 2 elecciones presidenciales, ¿no? Por ejemplo, acaban de ser las elecciones en Francia y entre la primera y la segunda vuelta solamente hay 2 semanas. Entonces, ese adelanto de la segunda vuelta lo plantea la Comisión Tuesta y yo creo que es un elemento fundamental para ir como que moderando o refundando nuestro sistema político, que reitero es el más desprestigiado de la región. Correcto. ¿Y quién debería liderar esto? Bueno, veamos algunos ejemplos también a nivel latinoamericano, ¿no? Es necesaria la participación del sector académico, es necesaria la participación de la sociedad civil, es necesaria la participación del sector privado, de las ciudadanías históricamente discriminadas en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en la constituyente chilena se ha abierto el abanico y se ha dejado un poco de lado, digamos bastante de lado, a los partidos políticos tradicionales, siendo que la ciudadanía es la que está llevando la batuta en el proceso constituyente chileno, ¿no? Alonso, entonces esas reformas de las que hablas, que la Comisión Tuesta planteó, tienes razón, yo no lo tenía mapeado para esta conversación, pero qué bueno que lo hayas traído a la conversación. De pronto hay que incorporarlas en la discusión de la Asamblea Constituyente. Bueno, por supuesto, ¿no? Sobre todo si ya se está planteando, como muy bien lo ha señalado, el proceso de adelanto de elecciones. Si nosotros hacemos el adelanto de elecciones bajo las mismas reglas, estamos cometiendo un suicidio político, ¿no? Lo que deberíamos hacer es que en este interregno entre hoy y las elecciones es sacar adelante las reformas urgentes, necesarias e impostergables que ya se han identificado y que ya han sido trabajadas. ¿Y cómo lograr esto? Pues tiene que haber una mayor presencia, mayor presión de la ciudadanía, de la academia, del sector privado, de las organizaciones sociales, que deben, hacer un acto de patriotismo y empezar a empujar esto, ¿no? Porque la situación nacional e internacional está cada vez más complicada. Tenemos un horizonte temporal de una crisis alimentaria muy grave por el tema de los fertilizantes y esto no parece que está en la agenda pública del gobierno, ¿no? Estamos hablando de la crisis alimentaria, ¿no? O sea, el tema más delicado que puede sufrir un país. Sí,
Mi sensación también es que hay una suerte de situación larvada que no termina por definirse, y en ese sentido, mientras la derecha en el Congreso sigue planteando una oposición férrea al Ejecutivo, tampoco muestran alternativas políticas razonables, ¿no es cierto? Tampoco siento que levanten una bandera o encabecen un movimiento diferente o alternativo. En ese sentido, de pronto les provoca mantener al presidente Castillo en una situación donde se vaya desgastando solo y donde no ocurra nada para su propio beneficio político. ¿Le cobra sentido, Alonso, una mirada como esta? Bueno, eso de la posición férrea hay que tomarlo con pinzas. Ok, ¿no? ok. He tenido 3 ejemplos, ¿no? La reforma del transporte, el gobierno y el Congreso están a favor de demoler lo poco que se ha avanzado. La reforma de la educación universitaria, echarse abajo la SUNEDU, el gobierno y el Congreso están, digamos, en sintonía. Y ahora último, recordarás con este terrible caso de la niña que fue violada en Chiclayo, el gobierno y la oposición, digamos, el señor Bellido y el señor Montoya, que son, se supone, antípodas, estaban en la misma sintonía que había que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte, ¿no? Entonces, la oposición en el Congreso es más retórica que sustancial, ¿no? Porque en los temas de fondo están de acuerdo, ¿no? Le he dado 3 ejemplos, pero podrían ser más, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil que el Congreso, por ejemplo, vaque al presidente de la República, porque ahí se abriría una caja de Pandora donde volveríamos, digamos, a un momento argentino donde que se vayan todos, y el Congreso definitivamente yo veo muy difícil que quiera recortar su mandato, ¿no? Entonces, digamos, empate catastrófico que hay entre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y el Congreso, se va a mantener en detrimento de los intereses de la ciudadanía, que, como ya hemos señalado, el contexto nacional y el internacional está cada vez más complicado. Sí, cuando hablaba de oposición férrea también me refería, Alonso, a la cantidad de proyectos que el Ejecutivo le ha pedido al Congreso que le aprueben y ahí han quedado esperando. Un poco por ahí iba la línea, pero me meto por otro lado. Leí ayer a Mirko Lauer que me parecía, en relación a la crisis económica que se nos viene, ¿no? Esta inflación creciente, la guerra en Europa, la carestía de productos que podría venirse por la ausencia de urea, ¿no es cierto? Me da la sensación que el gobierno podría sentirse acorralado. Y en este estar acorralado, intentar buscar, decía Mirko Lauer, una salida a lo Centroamérica, una medida de fuerza. ¿Qué piensas de eso, Alonso? Bueno, si estamos buscando una medida de los Centroamérica, tipo El Salvador, ¿no? Con el presidente Bukele, ¿no? Que ha tomado, se ha enfrentado prácticamente de manera directa con las maras, ¿no? Sin ningún tipo de concesión. Yo creo que ese escenario en el Perú todavía no se da, ¿no? La situación, obviamente, de El Salvador es mucho más grave en temas de, por ejemplo, homicidios por millón de personas, ¿no? Ellos tienen alrededor de 120 homicidios por millón de personas, mientras que el Perú apenas tiene 10, ¿no? O sea, la situación no es comparable, pero sí podríamos ver una situación sumamente complicada en algo que es muy peruano, que es el manejo de la conflictividad social, ¿no? Hace pocos días hemos visto la represión que ha habido en las Bambas, ¿no? Que no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene arrastrando desde el gobierno de Ollanta Humala, y en estos 15 años o que lleva el proceso de conflictividad no se ha podido resolver, ¿no? Entonces, la represión que se ve en las Bambas, recordemos que en Chalhuahuacho 9 de cada 10 ciudadanos votaron por Pedro Castillo. O sea, no es un tema menor. Sí. El bastión de Pedro Castillo es justamente alrededor de los grandes proyectos mineros, sobre todo en el sur, ¿no? Entonces, si tenemos una política de manejo de la conflictividad social que no es muy diferente a la que tenía Alan García o la que tenía Ollanta o la que tenía PPK, ¿cuál es el gobierno del cambio, no? ¿Cuál es el gobierno que dice defender los intereses del pueblo? No hay otra manera de enfrentar la conflictividad social, estas disputas que hay entre una minera y la comunidad. Solamente se puede utilizar la represión, no hay otros mecanismos, porque la conflictividad social en muchos casos es, ausencia de modernización del Estado, ¿no? El seguimiento de los acuerdos, el cumplimiento de las mesas de diálogo, ¿no? El enfoque intercultural que deben tener estas intervenciones, etcétera. Existen otros mecanismos, ¿no? Pero si volvemos a lo de siempre, pues el presidente y su gobierno están socavando la popularidad y la aceptación en su bastión, ¿no? Porque, repito,
de que cada 10, 9 ciudadanos en esas zonas votaron por el señor presidente Pedro Castillo. Sobre esa tesis te propongo mirarlo desde otro lado. La pandemia nos recordó, por ejemplo, que el Perú es una sociedad fragmentada, informal, con una profunda crisis de representación política, Alonso, qué duda cabe, y que es evidente que esta crisis no la ha producido Castillo, viene de los últimos 30 años, sin duda, ¿no es cierto? Por eso te preguntaba si no percibes que en el mundo rural podría gestarse un frente, un movimiento, sectores campesinos que activamente salgan en defensa de este gobierno por el que apostaron y por el que votaron. Bueno, pero hay que ver las encuestas, ¿no? La percepción que tiene, la aprobación que tiene el presidente de la República ha perdido popularidad en estos 9 meses de una manera casi hemorrágica, ¿no? Algo que no se veía, la verdad, en otros gobiernos. Y esta pérdida de popularidad, de aceptación, se da prácticamente en todos los niveles del país, ¿no? En todos los sectores, en todas las regiones. Es cierto que en el sur, donde están estos grandes proyectos mineros y donde se concentra mucha de la conflictividad, esta mengua de popularidad no ha sido tan acelerada, pero se está dando, ¿no? Okay. ¿Qué va a pasar después de este conflicto en las Bambas, ¿no? Como le decía, es un bastión del presidente. Y si ese bastión del presidente, la manera de resolver los conflictos es tirándoles bombas, allá hay una señora que ha perdido un ojo, ¿no? Entonces, se sigue exacerbando esta polarización que vivíamos ya desde la segunda vuelta electoral, ¿no? Creo yo que el presidente de la República, la PCM, que es la encargada, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, deben replantear la manera en las cuales se van a abordar los conflictos sociales, porque la represión a la larga, pues, sale totalmente contraproducente, ¿no? Sobre todo en un gobierno que cada vez tiene menos apoyo social, ¿no? Entonces hay que tener en consideración también esos factores. De acuerdo. Claro, ahí vamos a intentar medir cuánto de ese apoyo se queda, disminuye o aumenta en los próximos meses. Eso lo planteas bien, Alonso. Vamos a tener que ir midiéndolo. Ahora, es interesante cómo en el tema de las Bambas, ese era el proyecto minero por excelencia, Alonso. Era el proyecto que mostraba una comunidad que dialogaba con la mina, donde el Estado además era un tercero que facilitaba procesos, ¿no es cierto? Pero de pronto cambia la propiedad del proyecto, de la mina, y se viene la tole-tole, ¿no es cierto? Presiones y tal. Yo quería preguntarte si no hay también aquí una ausencia de Estado en algún momento, y por momentos también el intento de sectores en Fuerabamba de querer, no te digo sacar partido, pero sí aprovechar un poco el río revuelto, Alonso. Bueno, efectivamente, ¿no? En las Bambas, a diferencia de otros proyectos mineros, por ejemplo, Tía María o Conga, la población estaba totalmente a favor, ¿no? Cuando la administración era de Glencore Extrata, los acuerdos se habían materializado y pues prácticamente reinaba la armonía, ¿no? Con la llegada, con el cambio de propietario hacia MMG, esos acuerdos se dejaron de lado, ¿no? Sobre todo el del mineroducto, ¿no? El mineroducto que iba a llevar el mineral hacia Matarani, ¿no? En Arequipa. En este gobierno, bajo la gestión de Guido Bellido en su premierato, se mencionó el tren minero, no sé si recordarás, sí, ¿no? Claro. Para ya abordar de manera de fondo el problema de las Bambas. Y creo que con un tren que además podría unir Apurímac, Cusco y Arequipa, pues sería algo fantástico, no solo para los procesos mineros, sino también para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Porque pues un tren es modernidad, ¿no? Y esta tecnología de los trenes pues ya existe hace siglos, ¿no? Para los chinos sería muy fácil construir un tren que una el yacimiento con Matarani, pero no se lanzó con bombos y platillos en el primerato de Guido Bellido y quedó ahí. Sí. ¿No? Esa es una de las tantas promesas que se interrumpen del gobierno, ¿no? Porque también sucedió lo mismo con Camisea, ¿no? Recordarás que fue con bombos y platillos y quedó ahí, ¿no? Entonces, muy bien. Gestión pública, ¿no? Hacerle seguimiento a este tipo de proyectos, ¿no? Alonso, te quiero agradecer muchísimo la mirada, haber compartido con nosotros tu punto de vista, haber traído además enfoques interesantes a esta conversación. Gracias, Alonso. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Alonso Cárdenas, politólogo, nos daba sus impresiones en relación a la situación política que atraviesa nuestro